Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra actividad de aprendizaje. Y observamos, hay dos niños que se están saludando, ¿verdad? También vemos un micrófono y vemos dos niños con un micrófono. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cuál será nuestra actividad de hoy, niños? Bien, nuestra actividad de hoy será entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Nuestra meta de hoy: entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Para lograr nuestra meta, niños, debemos tener en cuenta algunos criterios, como organizar las ideas para preparar la entrevista, formular preguntas claras sobre el tema de la entrevista, expresar con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista, organizar por escrito la información obtenida durante la entrevista. Los materiales que vamos a utilizar: tenemos el cuaderno, hojas de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores y nuestro portafolio para poder guardar nuestros productos. Para dar inicio a nuestra entrevista, ten a mano tu portafolio y un lápiz o un lapicero. ¿Se acuerdan, niños, cuando entrevistaron en la semana 15 a sus integrantes de su familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de su región? Recuerda que una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador, y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Planificamos nuestra entrevista. Para ello debemos conocer nuestro propósito. El propósito es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Al finalizar la próxima semana, elegirás la planta que más llamó tu atención y compartirás información sobre sus usos y beneficios mediante un texto escrito. Inicia la planificación de tu entrevista en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Copia y completa la siguiente tabla. ¿A quién entrevistarás? Claro, van a entrevistar a un familiar. ¿Para qué realizarás la entrevista? Bien, para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo realizarás la entrevista? Organiza tus ideas. Elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Plantas que se cultivan en mi comunidad. Aquí, niños, vamos a mencionar las plantas que pueden ser comestibles, ser ornamentales, ser medicinales, entre otros. Elige la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Luego, organiza tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Observa este ejemplo. Plantas alimenticias. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? La otra pregunta: ¿cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan y qué usos se les da? Como vemos,
De esa forma podemos averiguar de las plantas ornamentales y también medicinales, o sea, de las plantas que crecen en nuestra comunidad. Ahora organizo y preparo mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Claro, ¿cómo se llama y quién es? Nombre de la entrevistadora o del entrevistador. Claro, del nombre quien va a entrevistar. De ustedes, ¿verdad? Que van a hacer la entrevista. Nombre de la entrevistada o del entrevistado. ¿A quién vamos a entrevistar? Tenemos el tema. Allí irá el tema sobre las plantas y sus beneficios. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrán ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que deseas averiguar. La primera pregunta: ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? La segunda pregunta: ¿cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan y cuáles son sus beneficios? Piensa en cómo culminarás la entrevista. Continuamos con la organización. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? Antes de iniciar la entrevista, considera estas recomendaciones. Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y los beneficios que les brindan. Acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a mano y no olvidar ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Es momento de recoger la información, realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Saluda y preséntate. Luego presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Niños, no se olviden de nuestra meta, que es entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Estaremos cumpliendo, niños, con la meta? Bien, niños, ahora vamos a reflexionar. Criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Lo logré o necesito mejorar? ¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Escuché atentamente la respuesta de la entrevista o del entrevistado? ¿Tomé apuntes o grabé la información de la entrevista? ¿Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? ¿Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista?
Niños, cada uno de los criterios lo completaremos. Si lo estamos logrando o necesitamos mejorar. Bien, niños, el día de hoy hemos aprendido sobre las plantas y sus beneficios, realizando una entrevista a nuestros familiares. Ha llegado el momento de nuestro reto. Reúnete con tus familiares y coméntales los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Muchas gracias, niños, por su atención.